una cara misteriosa y el toque de una estrella en las pantallas. La historia de Sila Turku. Imagina un sueño deslumbrante, luces brillantes, un ritmo rápido, todos los ojos enfocados en un escenario limitado, y justo en el centro de ese escenario hay alguien que captura toda la atención. Pero ella no es solo una actriz, es la heroína de una historia profunda y un viaje único. Esta persona es Sula Turku, uno de los rostros más comentados en las pantallas de televisión en los últimos años. Pero ¿cuál es la historia detrás de esta brillante carrera? ¿Cómo llegó este nombre que conquistó las pantallas a una edad temprana a convertirse en una actriz tan impresionante? Sula Turku nació el 18 de abril de 1999 en Izmir. Crecer en una ciudad rica en cultura fue uno de los primeros pasos que moldearon su imaginación al vivir una vida normal durante su infancia. Sula ya daba señales de este futuro brillante. Desde entonces, su familia nunca dudó en apoyar su interés por el arte y la literatura. El ambiente cálido y sincero de Izmir nutrió la imaginación de Sla y le proporcionó un entorno que la preparó para su futura carrera. Sin embargo, su interés por la actuación comenzó con una aventura en los pequeños escenarios de Izmir. La formación teatral que recibió desde joven aumentó tanto su confianza como su talento. Sila, queriendo llevar esta pasión a una plataforma más grande, dio el paso hacia el mundo de la televisión. El viaje de Izmir a Estambul representó una nueva era en su vida. Los primeros pasos en su carrera, su primera gran oportunidad, llegó en 2019 con la serie de televisión Yemin, interpretando a un personaje ingenuo y sincero. Turkol rápidamente conquistó los corazones de la audiencia con su talento actoral. La serie posterior, Emanet, marcó una de las transformaciones más significativas en su carrera. Su interpretación en esta serie causó gran impacto no solo en Turquía sino también en el Medio Oriente y Europa. Turku, una gran base de seguidores en el extranjero, y desempeñó un papel clave en el éxito internacional de las series turcas. El personaje de Siren Emanet, la interpretación de Sila Turkolu, de Siren Emanet, mostró vívidamente las luchas de la vida de una joven y su devoción a su familia. Seger era una mujer fuerte y decidida, dispuesta a hacer cualquier sacrificio por su querido sobrino. Yusuf Turku recibió grandes elogios por su capacidad para transmitir la profundidad emocional de este personaje al público. Su cautivadora actuación en las escenas emocionales convirtió al personaje de Seger en uno de los más inolvidables. Las escenas dramáticas y los momentos de amor en la serie mantuvieron a los espectadores pegados a sus pantallas. La historia de Seger permitió que muchos espectadores se conectaran profundamente con las reflexiones que encontraron en sus propias vidas. Temas universales como los lazos familiares, el sacrificio y el amor convirtieron a Sla en un icono a través de este papel. Además, la postura fuerte de Sir inspiró a muchas mujeres jóvenes. Kusil Chuk Shetty y una nueva era. En 2022, Kill Chuk Shetty, emitida en Show TV, abrió un nuevo capítulo en la carrera de Turku, interpretando a Doa, una mujer atrapada entre la modernidad y la tradición. Este papel desarrolló aún más su talento actoral. La historia de Doa, que resalta el conflicto entre las estructuras familiares tradicionales y la vida moderna, le dio a Turku una puntuación máxima de la audiencia por su interpretación. En escenas emocionales, el personaje de Doa se convirtió en una figura que no solo se discutía como un personaje de televisión, sino también en las redes sociales. Vida personal y relación con Khalil Ibrahim Sean. La química entre Zeta Turku y su compañero de reparto, Halil Ibrahim Sean en Emanet, se convirtió en un tema importante de interés entre los fanáticos. La intensa historia de amor de sus personajes, Ser y Yaman, alimentó la especulación sobre su relación real, aunque los rumores sugerían con frecuencia que Zet Turku y Khalil Ibrahim Seyjan eran una pareja. Ambos evitaban hacer declaraciones claras sobre esos rumores. Sin embargo, sus momentos espontáneos compartidos en las redes sociales y los videos detrás de escena continuaban alimentando estas especulaciones. La presencia frecuente de estas historias en los medios y entre los círculos de fans no solo aumentó la popularidad de Sila Turku, sino que también incrementó la curiosidad sobre su vida personal en entrevistas. Sula suele evitar abordar estos temas, enfatizando que se centra únicamente en su carrera y prefiere mantener su identidad profesional. No obstante, a los ojos de sus fanáticos, la energía en pantalla que comparte con Khalil Ibrahim Sean mantiene vivas las preguntas sobre una posible conexión real. La pregunta de si es real o no sigue siendo un tema candente, especialmente en las redes sociales y colaboraciones con marcas. La historia de éxito de Sila Turku no se limita a su actuación.
La joven actriz también cuenta con un gran número de seguidores en las plataformas de redes sociales. Su enfoque natural y sincero para interactuar con sus fans la distingue de otras celebridades. Las instantáneas de su vida diaria que comparte son recibidas con gran interés por sus seguidores. Además, Sila ha logrado destacarse en las industrias de la moda y la belleza. Como rostro de esas marcas, su participación en campañas publicitarias refuerza aún más su popularidad, proyectos internacionales y metas futuras a pesar de su juventud. Sila Turku ya se ha convertido en una figura prominente en la televisión turca. Sin embargo, sus aspiraciones no se limitan a Turquía. Como menciona con frecuencia en entrevistas, sueña con participar en proyectos internacionales y convertirse en una actriz global, aparecer en producciones de Hollywood. Oasis es una de sus ambiciones a largo plazo. También planea regresar al escenario teatral con el objetivo de añadir nuevas dimensiones a su carrera, mientras se mantiene fiel a sus raíces en los próximos años. Señala que su nombre se escuchará con frecuencia, no solo en dramas turcos, sino también en plataformas internacionales de Izmir al escenario mundial. Esta joven mujer de las cálidas calles de Izmir nunca ha dejado de perseguir sus sueños paso a paso. Sigue avanzando en su carrera actoral, cumpliendo con las aspiraciones que tuvo desde su niñez, con el apoyo de su familia y sus fans. Sula alcanza nuevos hitos cada día como alguien que no solo es una actriz, sino también la heroína de una historia inspiradora. Turku está en el camino de convertirse en una estrella global. Conclusión. Entonces, ¿qué hace tan especial a Sula Turku? La respuesta no radica solo en su belleza o en sus habilidades actorales, sino en la sinceridad y autenticidad que ofrece a su audiencia. Su interpretación de una vida sencilla y natural en las redes sociales fortalece su vínculo con sus seguidores. Esta joven mujer de las cálidas calles de Izmir nunca ha dejado de perseguir sus sueños. Hoy, no es solo una actriz, sino también un modelo a seguir inspirador. Y esta historia podría ser solo el comienzo de su viaje profesional. Quién sabe, tal vez en el futuro cautivará a las audiencias como estrella en la gran pantalla. También la estrella turca en los corazones latinos. La popularidad de Sula Turkol en los países hispanohablantes. En los últimos años, el éxito global de las series turcas ha convertido a muchos actores en estrellas reconocidas internacionalmente. Una de esas estrellas es Sula Turku. Esta joven actriz se ha ganado un lugar especial en los corazones de los seguidores, especialmente en los países hispanohablantes. América Latina, España y otras regiones de habla hispana han mostrado un gran interés en sus producciones, convirtiéndola en un rostro destacado, no solo de la televisión turca, sino también de las pantallas internacionales. ¿A qué se debe este éxito? El auge global de las series turcas. Las series de televisión turcas han sido muy populares en América Latina durante años. Los temas de amor, los lazos familiares, el sacrificio y las tradiciones que presentan estas producciones resuenan profundamente con la cultura latina. Por ello, los espectadores latinos pueden conectar fácilmente con los personajes y las historias. En el centro de esta conexión están los actores que transmiten emociones de manera convincente. Sula Turku es una de esas figuras que ha logrado establecer un vínculo especial con la audiencia. Sula Turku y el impacto de Emanet. El crecimiento de la base de seguidores de Sila Turkol se debe en gran medida a su papel como Seher en la serie Emanet. Los espectadores latinos se identificaron con la inocencia, la fortaleza y el sacrificio de Seher, una joven mujer que lucha por proteger a su familia. La historia cargada de drama de este personaje conmovió a muchos, mientras que la interpretación de Sila elevó la popularidad de la serie. Los fanáticos de América Latina compartieron frecuentemente escenas de la serie y su historia de amor en las redes sociales, lo que ayudó a que Emanet se viralizara en los países hispanohablantes. Esto, a su vez, consolidó a Sula Turku como una de las actrices más queridas por esta audiencia redes sociales, y la conexión de Sula Turkol, la presencia activa de Sula Turkol en las redes sociales, ha sido clave para fortalecer su relación con los seguidores latinoamericanos, interactuar con sus fans, responder a sus comentarios y compartir momentos de su vida cotidiana, le han permitido proyectar una imagen accesible y auténtica. Plataformas como Twitter, Instagram están llenas de páginas dedicadas a ella, administradas por fanáticos latinos que continuamente expanden su popularidad. Estos admiradores destacan tanto su belleza natural como su talento actoral. Además, comparten escenas de sus series con subtítulos en español, lo que hace que sus producciones lleguen a una audiencia aún más amplia. Entrevistas en español y medios internacionales. El creciente interés por Sula Turku ha llevado a que los medios de comunicación en español también pongan sus ojos en la joven actriz. Debido al éxito de sus series, numerosos blogs y revistas de entretenimiento en español han escrito artículos sobre ella. Incluso se especula que en el futuro podría participar en proyectos dirigidos a países de habla hispana, un futuro prometedor.
Sula Turku se ha convertido en una embajadora de las series turcas, dejando una huella significativa en los países de habla hispana. Mientras su base de fanáticos sigue creciendo, también aumenta la posibilidad de que participe en proyectos internacionales, especialmente en 2.368 plataformas como Netflix, que podrían acelerar su camino hacia convertirse en una estrella global. Conclusión: Sila Turku no solo es una figura destacada en Turquía, sino también una actriz que ha llamado la atención a nivel mundial. Su éxito en América Latina y España se debe directamente a su talento y autenticidad al interpretar personajes con los que los espectadores pueden conectar emocionalmente. Se ha convertido en un fenómeno en diferentes culturas. No cabe duda de que esta joven actriz logrará mayores éxitos en el ámbito internacional. En el futuro cercano, las relaciones de Sila Turku, realidades y especulaciones. La vida privada de Sila Turku es uno de los temas que más interesa a sus seguidores, tanto como su carrera. Con su belleza, talento y simpatía, ha logrado una gran base de fans, y especialmente por su química con los compañeros de reparto en los proyectos en los que participa. A menudo se convierte en el centro de rumores románticos. Entonces, ¿qué se sabe sobre la vida privada y las relaciones de Sila Turku? Respondamos a esta pregunta. A la luz de las realidades y especulaciones, la química con Khalil Ibrahim Ceyhan y los rumores, la química entre Sila Turku y su compañero de Emanet, Khalil Ibrahim Ceyhan, ha despertado una gran curiosidad entre los seguidores. La historia emocional de los personajes Sir y Yaman en la serie logró tocar el corazón de los espectadores. Esta poderosa energía en pantalla generó especulaciones sobre si había una conexión real entre los dos actores fuera de la serie. Las imágenes detrás de las cámaras de Khalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turku, especialmente en redes sociales, generaron gran interés. Las interacciones amistosas de la pareja a veces avivaron los rumores de una relación romántica. Sin embargo, ni Sila Turku ni Khalil Ibrahim Ceyhan han hecho declaraciones que confirmen estos rumores en sus revistas. Ambos han resaltado que mantienen una relación profesional y que prefieren no hacer pública su vida privada. Esta incertidumbre ha mantenido viva la pregunta: ¿realmente están juntos? Entre los seguidores, algunos grupos de fans incluso han analizado las publicaciones en redes sociales que podrían sugerir una cercanía entre los dos. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna confirmación o aclaración oficial, preferencia por mantener su vida privada en secreto. Sula Turku es una de las personas que prefiere llevar una vida privada lejos de los ojos del público. En sus entrevistas suele afirmar que se enfoca en su carrera y que en esta etapa de su vida prefiere priorizar su trabajo. Este enfoque ha dado lugar a que no haya mucha información sobre su vida romántica. Sin embargo, esto no ha disminuido el interés de los fans y los medios de comunicación. De hecho, su actitud misteriosa ha generado más especulaciones sobre su vida privada, rumores sobre relaciones pasadas. No hay información confirmada sobre ninguna relación pasada de Sila Turku, aunque en ocasiones se ha asociado su nombre con algunas figuras públicas en redes sociales o en los medios. Ninguno de estos rumores ha sido confirmado por ella. Esto demuestra que es muy cuidadosa en proteger su vida privada. Incluso cuando su nombre se ha relacionado con otros famosos, ha preferido no hacer ningún comentario al respecto. La actitud de los fans hacia las relaciones Sila Turku tiene una base de fans muy amplia, y muchos de ellos apoyan la idea de que ella esté en una relación en la que sea feliz. En particular, la química que tiene con Khalil Ibrahim Ceyhan ha llevado a los fans a verlos como una pareja ideal. Sin embargo, los seguidores también respetan su privacidad y su derecho a mantener en secreto su vida amorosa. La mayoría de los comentarios en redes sociales subrayan que lo más importante es que Sula Turku sea feliz. Conclusión.